Charlando con la cloaca. Fue partida con un cuchillo y repartida como un pastel. Fue robada como un chiquillo y Encarcelada solo por ser. es África. África. Es África. África. Tras la descolonización siguió el negocio de la traición. Todos son tribus que se matan. Todos me compran a mí las armas. Hablo de África. África. Hablo de África. ¿Cómo andan amigos y amigas de La Cloaca, camaradas? Estamos otra vez acá en Charlando con La Cloaca y hoy vamos a tener la suerte, después de tanto tiempo, de poder hablar con Sebastián. Y la idea de hoy es charlar un poquito todo lo que está pasando en África, en el norte de África, en el Sahel, en Níger, y cómo se relaciona esto con todo el quilombo que una vez más está trayendo la burguesía europea. Así que, Seba, ¿cómo andás, chabón? Buenas tardes, buenas noches. Genial, genial acá. Pasando, pasando el frío que vino de repente después de estos días de calor. Pero bueno, por lo menos tenemos gas y agua. Sí, por supuesto. Te comento más o menos lo que yo veo y como dijo un viejo general, todo proceso se mete, para explicarlo, en otro proceso mayor. La cuestión que se estaba dando en Níger creo que tiene que ver mucho con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está adquiriendo escala global, pero más que nada yo lo abordo desde de un aspecto de análisis, si se quiere, militar. Lo que creo yo que está haciendo Rusia es socavar, digamos, el sostén de la retaguardia de la OTAN, que sería, digamos, la provisión de uranio para la producción de energía en Francia, ¿no? Que es uno de los países más importantes de la OTAN y que ha tomado una posición primero en su principio del conflicto ruso-ucraniano, una cuestión negociadora, pero luego se ha inclinado decididamente hacia el sostenimiento de su alianza del Atlántico Norte con Estados Unidos, Italia, Inglaterra, etcétera. Por eso yo veo esta cuestión de que están elevando, digamos, las voces en el Sahel, en África, desde ese sentido. Vos tenés un meta, ¿cómo decirlo? Una meta agenda, digamos, una agenda mayor, la cual se solapa o se superpone a las agendas de los países regionales que ya están bastante castigados desde hace décadas. Entonces, hay intereses rusos en el lugar, hay intereses franceses en el lugar, y después tenés los intereses de las conducciones nacionales de esos países que intentan, dentro de esta oleada de intereses de las grandes potencias, intentan quizás poner alguna cuña de sus propios intereses a ver si eso puede llegar a resultar. Lo que, ya espoleando un poco, lo que yo no sé es cómo va a terminar todo esto, digamos. ¿Qué tipo de intereses tiene Rusia en esa región? Y si, digamos, a colación de los intereses rusos, estas olas contestatarias de los países centrales europeos pueden llegar a coagular en algo beneficioso para la población. La verdad no lo veo, no lo sé en realidad. Y está bueno eso que decís, Sebastián, ¿no? Como el principio, ¿no? Como arrancar de lo general a lo particular, porque si no estuviese este contexto, la verdad que lo pasa en Níger y en toda la región del Sahel, ¿no? Que es como al sur del Sahara, la verdad que no le importa a nadie. Incluso hay muchas No, líneas de intervención que, para explicar lo poco que importa África, que directamente es, África no es un país, es un continente, ¿viste? Que es como todo lo mismo. Y si no le analizamos esto como un chispazo, por usar una palabra, de lo que está pasando entre la OTAN y Rusia, pasaría desapercibido. Incluso tiene la particularidad que el uranio es para la energía atómica, ¿no? Que siempre es un tema delicado per se. Ya el gas es un tema sí. complicado, el uranio para energía atómica más aún. Sí, 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 totalmente. Y yo quería corregirme, dije yo el conflicto, dije Rusia-Ucrania, y no, la verdad que el conflicto es, digamos, entre Rusia y la OTAN. En este caso, lo que sería Ucrania sería un mero, como se dice en inglés, se dice proxy, una cuestión vasallática entre los intereses de la OTAN y, digamos, en este lío que está ocurriendo ya hace casi 500 y piquito de días. Y además,
me parece interesante pensar que, bueno, los europeos están metidos en África desde el principio del capitalismo, básicamente, o seguramente antes también, ¿no? Pero no de este modo. Y todo el quilombo que es de los europeos, los procesos de descolonización en el contexto de la Guerra Fría, estos estados que nunca terminaron de independizarse. Por el otro lado, también tenés todo lo que fue el apartheid en Sudáfrica, ¿no? El apartheid inglés y todo lo que fue las tropas cubanas en ese acto de internacionalismo quizá de los más grandes de la historia. Todo ese contexto de Europa y Rusia metiéndose ahí y tenemos como una continuidad de todo eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. En el largo, digamos, en una evaluación a mediano plazo de la historia, vemos como ciertas cuestiones inconclusas dentro de lo que es África. Si vemos, eso es lo que vos decías, en la lucha por la descolonización en los años 60, quedó bastante trunco, y un caso paradigmático, por ejemplo, que ahora es aliado a los militares que se alzaron en Níger, es Burkina Faso, con el gran Tomás Sankara en los 80, una experiencia tardía de socialismo en un país totalmente diezmado y dependiente de Francia. En esa época estaba François Mitterrand en Francia. Y bueno, cuando Sankara dijo en una conferencia africana, tenemos que ponernos de acuerdo para no pagar la deuda externa, a las semanas el segundo al mando, un tal Blaise Compaoré, creo que se llama, y le hizo un golpe de Estado y lo terminó matando. La Sí, dictadura sí. de Compaoré creo que terminó hace poquitos años, estuvo en el gobierno 20 y pico de años, no recuerdo bien, pero bueno, tomó el caso paradigmático de Burkina Faso porque ahora hay un muchachito, creo que se llama Ibrahim Traoré, ¿no? Sí, 35 pirulo Este, además. sí, 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 con todo el physique du rôle de Thomas Sankara, digamos, su caracterización y todo, y lo que dice. Entonces, como que él mismo retoma esa línea cortada o trunca de los procesos independentistas, o por lo menos de descolonización de aquella época. Sí, tal cual. Así que todo este revoltijo, sí, No, pensaba en eso. Podemos mencionar Lubumba en el Congo, ¿no? Que Bélgica devolvió los únicos restos que sobrevivieron de él, que no me acuerdo si fue a principio de este año o el año pasado, que era un diente de oro. Fue lo único sí, que sobrevivió a cuando lo metieron en ácido. Gaddafi, Mandela, Nasser, Neto, ¿no? sí, sí, Todos sí, ahí. con su viricueto y su contexto, pero todo en un proceso africano y mundial interesante, interesante. Sí, 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 sí. También retomando esto, hay que meter todo este berenjenal africano dentro del contexto geopolítico mundial, que es un contexto de reconfiguración de balances de poder casi paradigmático. A mí me parece que es el mayor cambio que se viene dando desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, tomando como mojón la caída del campo socialista o la desintegración de la Unión Soviética en los principios de los años 90. Esto viene a dar cuestión o a cuestionar el poder hegemónico, primero económico de Estados Unidos y después técnicamente en lo militar. Es claro el cuestionamiento, es clara la decadencia en ese sentido de Estados Unidos, en el sentido del declive, no decadencia, que quiero ser más preciso. Y bueno, tendríamos que esperar unos años a que todo este revoltijo se atempere y veremos qué sale de todo esto. En principio tenemos, por ejemplo, a los BRICS, que podemos traer a colación también porque está Sudáfrica metido como uno de los países socios fundadores de este nuevo bloque geopolítico económico, y cada vez más países están solicitando el ingreso. Y ahí tenemos un contrapeso a los poderes supranacionales, por lo menos en el aspecto económico. Después tenemos en otros ámbitos, pero en el aspecto económico, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Sí, sí, están los BRICS y Argentina, el gobierno argentino ya fue mangueaguita. Todavía no entró, pero ya está pidiendo plata. Sí, pero no por ideología, sino por billete, ¿viste? No, no, No por no. hambre, sino... El Bill Metal, el Bill Metal. Te tenés que juntar Sí, con una brasilera en China para ir a pedirle plata. Pero bueno, sí. eso es otra discusión. Y sí, me parece que hay que analizar, como bien decís vos, esto que está pasando en Níger y en toda la región, en el contexto de la guerra. Y aparte, las tropas francesas se venían retirando sin mucho ruido de toda África, ¿no? Se fueron de Malí, de Chad, de Burkina Faso, de Guinea,
que siempre van con la idea de garantizar el orden, garantizar la paz. Estaban grupos extremistas controlando gran parte del territorio, ¿no? Sí, Y se iba con, no sé si la palabra es sorpresa, pero con festejo de las poblaciones, ¿viste? y claro, claro. Vos pensás que están viendo a esta gente desde los años 60, incluso de antes, y Hoy. lo asocian ineludiblemente y con razón a la miseria propia de la cotidianeidad que ellos estaban llevando. Porque acá también entra otro tema que a veces nos queda por fuera, que también se relaciona con nuestro país, que es el tema de la renta. ¿Viste? Porque Claro, algunos le prenden una vela a todos los santos porque Vaca Muerta te va a salvar, pero estos chabones portan oro y uranio y viven en patas. ¿Viste? no, Ahí claro, está claro. también un poco con lo que es la clase dominante de un país. Claro, pero desde el principio de Estados Unidos estaba intentando, digamos, desde el aspecto incluso de la propaganda, decir que determinadas armas inclinarían la balanza a su favor, digamos, las armas que le venían dando. Esto es obuses, blindados, etcétera. Lo que en la jerga militar se llama, o si lo conocían en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes como Wunderwaffe, que serían las armas fantásticas, ¿no? O sea, que un arma o un avance tecnológico podría ganar per se la guerra. Y esto no es así. Esto se entra dentro de una cuestión orgánica, digamos. Si vos tenés un arma que es superior o que te genera alguna ventaja frente al enemigo y después no tenés orgánicamente todo un aparato que funciona en consecuencia, esa arma no va a ser tal inclinador de balanza. En el factor económico me parece que es lo mismo, digamos, si vos das preponderancia a un factor, como por ejemplo vos trajiste a colación Vaca Muerta en Argentina, pero tenés una burguesía que es totalmente, para mí parece colonial, digamos, ¿no? Como si fuera el virreinato. Responde directamente a intereses extranjeros o intereses nacionales extranjerizantes. Entonces, digamos, ese avance de Vaca Muerta no va a ser tal, porque la mayoría de la gente que sabe está diciendo que en realidad el desarrollo tan acelerado del gasoducto de Vaca Muerta va a ser para abastecer el polo industrial de San Pablo, en Brasil. Entonces, ¿qué exportamos nosotros? Materia prima. No se exportaría valor agregado, digamos, argentino, las burguesías que componen esas pocas familias que conducen el país. Ahí voy. Entonces, si vos tenés un solo avance dentro de una estructura o de una matriz cuyo perfil es el que todos ya conocemos de Argentina, no va a funcionar tal cosa. Sí, y en este caso todo el uranio iba, a ver, Níger representa como el 5% del uranio a nivel mundial, ¿no? Sí, Y todo, casi todo eso iba para Europa, que está en crisis energética desde que arrancó la guerra con Rusia, que explotó el gasoducto y que le están sí, comprando el gas más caro a los yanquis, ¿no? Que son uno de los que salen ganando. Entonces, sí, si vos empezás a ver un poco que gran parte del uranio lo manejan los rusos, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Como en tanto materia sí. prima y en tanto proceso de producción para fabricar, producir energía, los chabones te den un quilombo, básicamente. Sí, sí, sí. Aparte si digamos, tomemos una lente de analítica muy de otra época. La energía es la base de todo. Con energía producís acero, el acero mueve la industria de base. Con energía vos producís alimentos, con energía movés mercaderías de acá para allá. Entonces, por ejemplo, si el proceso inflacionario que se está dando tanto en Europa como en Estados Unidos no es aislado. Alemania tenía provisión de energía rusa muy barata y ahora no sé qué tan caro es. Creo que hablaban de, no sé, 5 o 6 veces más caro la energía que le provee Estados Unidos, por ejemplo, o por lo menos enfocados en el gas natural licuado. Y entonces eso se traslada al producto que está produciendo. No es que queda, que lo paga quién. ¿Quién lo paga? El consumidor, porque se va Sí, trasladando en la cadena productiva. Entonces eso dispara automáticamente hacia la estratosfera los precios de las mercancías, lo cual hace caer del mapa a muchísima población que llegaba con lo justo o sectores medios acomodados que se están yendo para abajo en Europa principalmente. Y considerando que Alemania es la locomotora de Europa, va a ser un efecto en cascada que va a perjudicar a los demás países que están económicamente detrás de Alemania, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Toda la inflación que padece el mundo en parte se relaciona con esto, sin lugar a dudas. Y después, retomando un poco lo de relacionarlo con la guerra de Europa, también está el grupo Wagner ahí, lo cual me Los parece, músicos. sí, sí, tal cual, Sí, sinfonía sí. pura. Sí, que hace ya algunos años que están metidos en África y están, comillas, comillas, prestando servicios brindando seguridad a los países que así lo requieren. Y eso es un doble rasero. Primero es aprendizaje en el terreno y segundo es propaganda a favor de la Federación Rusa y en contra de las tropas que siempre estuvieron metidas ahí, ¿no? Hablando de Francia, recordando el caso que hablamos recién de Burkina Faso, etcétera, etcétera. Sí, incluso en estos últimos días se realizó un nuevo encuentro entre Rusia y como 40 semiestados, estados fallidos africanos, Sí, que por un lado le da mucha bola a lo que es todo las cuestiones de ferretería, y también incluso con el quilombo del trigo que hay también otra vez por la guerra, nada, le prometía trigo y alimento gratis a unos cuantos países, casi 20. Entonces, como todo sí, sí, esto se sí. da en este contexto, y además también, viste, a ver, algo que todavía no mencionábamos, que es China. Quiere ser el nuevo dueño de la pelota, que tiene infraestructura y guita puesta por todo el continente también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahí yo veo una diferencia, por ejemplo, entre Rusia y China en términos económicos. A priori, y hablando de a priori siempre, Rusia en su territorio tiene abundancia de recursos naturales como para hacer empujar hacia adelante la economía. China lo que hace es salir al mundo a buscar esos recursos. Entonces, quizás los intereses de China en África son extractivistas y los intereses rusos en África son otros, que por ahora yo no, la verdad que no logro desentrañar los intereses rusos en África. Lo que sí puedo llegar a decir, uniéndolo con el conflicto entre la OTAN y Rusia, es lo que decía en principio, el intento de cortar la energía a los países centrales a través de la no venta de uranio a Francia, por ejemplo. Eso es lo único que por ahora yo puedo observar. Si hay alguna otra cosa, en este momento no la estoy viendo por ahora. No, no, a ver, lo que decía que cortarle la luz no es poco, no es poco. Y por otro lado también es como esta alianza entre China y Rusia como va sumando cada vez más complejidades, ¿viste? De Sí, todo. sí, sí, totalmente, totalmente. En ese sentido también hay que introducir en lo que veníamos diciendo el clivaje militar. China es una potencia a priori militar y Rusia es una potencia de facto militar. O sea, tiene, digamos, su experiencia probada en los campos de batalla. China no libró una guerra, no sé de cuánto hace, de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes. Y por el otro lado, Rusia tiene el músculo bien ejercitado, viene ya de ejercitarlo en Siria, que para mí fue una base de entrenamiento para una proyección a largo plazo que venían haciendo, que ya sabían que esta cuestión en Ucrania se iba a pudrir. Incluso lo dijo Angela Merkel hace poquito, digamos. Los acuerdos con Rusia, los acuerdos de Minsk, que fueron para ganar tiempo y para armar a Ucrania para atacar Rusia, digamos. O sea, era obvio, lo sabía todo el mundo que esto iba a detonar en cualquier momento. Y lo único que hizo Estados Unidos, por ejemplo, no sé, incluso desde antes del golpe de Estado que se dio en 2014 en Ucrania, pro-OTAN, un golpe pro-OTAN, contra un presidente prorruso, que era Yanukovych, creo. Lo único que hicieron fue meter dinero en el ejército ucraniano, hacer reformas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se están batiendo el pollo más apreciado de la OTAN, que no es perteneciente a la OTAN, Ucrania, contra la Federación Rusa, que ya venía ejercitando ese músculo, como decía, en Siria desde el 2015 hasta ahora que todavía hay en presencia rusa en Siria. Entonces, volviendo al principio, China tiene el poder económico, China tiene la fuerza económica, la fuerza geopolítica, pero no tiene el know-how, como se dice, o el conocimiento militar como para enfrentarse, por ejemplo, a una guerra aeronaval en Taiwán. Así que, digamos, ahí hubo una negociación entre Rusia y China. Rusia tiene como avance técnico en el ámbito militar lo que se llaman misiles hipersónicos, que es una ventaja táctica que tiene por sobre el bloque de la OTAN, porque la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, no tiene un desarrollo tecnológico
que sea par a ese. Entonces lo que hizo Rusia fue negociarle misiles hipersónicos, algunos misiles hipersónicos, a China para que tenga también esa ventaja táctica sobre el bloque OTAN y siempre mirando hacia Taiwán. Por lo tanto, ahí tenés, mirá cómo unimos el mundo enseguida. Tenemos, empezamos hablando de África, pasamos a Europa, de Europa pasamos a Asia, ahora ya nos fuimos a Taiwán. Todo un entramado de conflictos que se van relacionando, interrelacionando globalmente, Qué ¿no? pequeño es el mundo, Seba, ¿eh? Qué pequeño es Tal el mundo, cual. un pañuelo. Un pañuelo, sí, 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 sí. Y mientras tanto, acá nosotros estamos navegando en esta cáscara de nuez llamada Argentina, sin quilla, sin timón, sin vela, y vamos para donde sopla la corriente. Sí, pero siempre dentro de Occidente. Salvo que haya que ir a pedir plata a Oriente, pero bueno, no, no, es otro tema. Pero me parece que es interesante como lo que decías, en el sentido de que Rusia tiene los fierros, pero China tiene la plata, ¿no? Entonces acá quizá hay una potencial tensión entre estas cuestiones, ¿viste? Por lo menos en el modo Claro, que se sí, están encontrando en África es un modo distinto en el que se están encontrando en otras regiones. Los acuerdos sí, que firmaron en Rusia esta semana, estos días, además de la comida y de las armas, también tenía como cuestiones de investigación en relación al uranio, ¿viste? sí, Con todo el quilombo en Ucrania también están empezando a circular fierros. Y vos sabés que siempre un pedazo de los fierros que van para un lugar aparecen en otro. La semana pasada, si no me equivoco, aparecieron armas argentinas en la frontera de Polonia con Ucrania. Entonces, imagínate, imagínate el resto. Sumale que tal es una cual. región complicada hace muchos años, que tenés ahí a los sionistas, que tenés a Palestina, todo, gente que de papel está medio complicada, debe haber una de fierro Sí, que no se debe sí. imaginar. Yo voy a meter una incógnita porque no lo sé y es muy difícil de buscar en las redes porque no lo encuentro tampoco. ¿Cuál es el rol del Estado de Israel frente al conflicto ruso-ucraniano? Es una pregunta para quien esté escuchando. Primero, es un productor de armas, ¿sí? Tienen el know-how también, tienen una base de inteligencia, una de las mejores del mundo. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado de Israel ahí? ¿Están vendiendo armas? ¿Le están vendiendo a Ucrania? ¿Le están vendiendo a Rusia? ¿Cómo negocia Israel ese péndulo de intereses que tiene con la Federación Rusa en lo que es Palestina e Israel hoy? ¿Cómo negocia Israel con Rusia en los términos de los bombardeos que hace casi mensualmente o semanalmente a Siria? Entonces, hay un equilibrio ahí muy fino también. Y volvemos a algo que yo quería decir. La aproximación o el análisis o la cuestión analítica en relación a lo ideológico ya no se debe hacer más. Es desde los finales de los años 80, principios de los años 90. Ya no se debe hacer más. No hay ideologías, no hay norte ideológico para analizar la geopolítica, sino lo que hay son intereses. Quizás determinados países coinciden regionalmente en algunos intereses o circunstancialmente coinciden, se vuelven aliados y después dejan de serlo en otra región del mundo. Y digamos, ejemplos sobran a patadas, por ejemplo, Irán, Turquía, Siria, Rusia. No es la Guerra Fría Claro, que claro, 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 pero es que yo lo veo mucho en gente del palo de la izquierda que analiza muy cuadradamente, digamos, sin flexibilidad o sin tomar en cuenta esta cuestión de los intereses. Entonces, volviendo a la cuestión que me gustaría traer a colación es cuál es el rol del Estado de Israel en todo esto y cómo hace para equilibrar, digamos, que recibe 3.500 millones de dólares por año en concepto de ayuda militar gratuita de Estados Unidos y su alianza con la Federación Rusa o su entendimiento con la Federación Rusa en cuanto al conflicto en Siria, todo esto trasladado a Ucrania. Como se viene diciendo, si los arsenales de la OTAN están casi en cero por la cantidad de artillería que se viene tirando y la cantidad de material que se viene usando en Ucrania, ¿cuál es el rol de Israel dentro de todo esto? ¿Produce armas para OTAN o tiene un acuerdo de no meterse? ¿Entendés? Porque nadie habla del Estado de Israel en este quilombo. Nadie lo menciona, o por lo menos yo no escuché haber mencionado, che, ¿cuál es el rol de Israel? está bien. Pensando también que tiene un lobby muy importante dentro de Estados Unidos, a través de la agencia esta que se llama USAID,
Entonces, ¿cómo se articula todo esto? El mundo de repente se achica muchísimo y los intereses se diversifican muchísimo. Entonces, está bueno dejar esta pregunta para quien nos escucha y para que paren un poco la oreja a ver qué es lo que pasa en este sentido. La dejamos picando para el oyente curioso y con ganas de Sí, investigar y averiguar. Y volviendo un sí, poco al principio y centrándonos en Níger, viste, por un lado se planteó una unión, por usar una palabra, que es entre Níger, Burkina Faso, Mali, Guinea, y medio que Argelia ahí le tira un centro, y el ECOWAS, formado por Nigeria, Senegal, Costa de Marfil y Benin, ¿no? Como sí. Los este alfiles de coso, Occidente. sí, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ¿viste? Que se ponen ahí al servicio del patrón, y del otro lado un tinte antiimperialista. Todo indicaría que va a terminar mal, hay un nivel de tensión cada vez más alto, y habría que ver si esto termina, como decía uno de los asesores del comité editorial, en una guerra asimétrica no convencional, que básicamente es una guerra entre pobres y entre negros y pobres. Veremos qué sale de todo esto. Ningún aspecto indicaría que salga algo progresivo, no es una cuestión de tomar No, bandos, pero el mundo sigue girando y cada vez más rápido. sí, sí. Se creía que algo progresivo iba a salir en los 60, 70 con los procesos de descolonización y acá estamos. Así que vamos a poner el caballo delante del carro y vamos a ver qué pasa, claro. Eso, dejemos trabajar al búho de Minerva en paz y aprovechamos para Claro. recomendar la batalla de Argelia. Se va. Muchísimas gracias. Si querés decir algo y si no, hasta la próxima. No, 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 perfecto, perfecto. Abran los ojos que es una época, por un lado, muy triste para estar vivo y por otro lado es fascinante, fascina la decadencia humana, digamos, ¿no? En cierto punto. Es fascinante cómo el mundo cambia y cómo las relaciones con las que uno nació, las relaciones geopolíticas internacionales con las que uno nació, que creía que iban a durar para siempre, de repente eclosionan, y no es tan de repente, con un proceso de 20 años, pero eclosionan y cambia por completo, y el mundo está cambiando por completo. Y ahí, ¿no? Al que le interesa, abra los ojitos, quizás en algunos años se va a hacer algún libro de historia, como los que nosotros leemos ahora de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, con esas catalogaciones enciclopédicas y de esas taxonomías que tanto le gustan a ciertas corrientes historiográficas, ¿no? Que viene Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial y así, ¿no? Las taxonomías boludas que le gustan a ciertas pedagogías, pero bueno, ahí, abrir los ojos. El movido siglo XXI. Ya tenemos el nombre Sí, del libro. sí, 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 sí. Parafraseando a Hobsbawm, tal Por cual. eso. Y lo que demuestra una vez más que las cosas son, pero pueden ser diferentes. Se nos termina el tiempo, aprovechamos para mandarle un abrazo muy fuerte al griego. Y nada, aguante el marxismo ramonero. Nos vemos la próxima. Chao. Abrazo. Chao. Donde el león antes rugía, petróleo, minas, mierda y sida en África. Hablo de África, en África, África.